Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de la teoría Z de su autor, el señor William Auchi. William Auchi nació en 1943 en Honolulu, Hawái, hijo de un odontólogo y una maestra de inmigrantes japoneses. Es un académico, consultor y profesor distinguido estadounidense. Se ha desarrollado sobre todo en el campo de la gerencia, la economía y en alguna medida las matemáticas. Es economista de Williams College de Massachusetts en 1965 con un MBA de la Universidad de Stanford en 1967 y un doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de Chicago en 1973. Fue profesor de la Escuela de Negocios de Stanford durante 8 años y miembro de la Facultad de Anderson School of Management en la Universidad de California durante muchos años. Es miembro de las facultades de administración de las universidades de Chicago, Stanford y UCLA desde 1979, conferencista de varias universidades, entre ellas Yale, Cornell, Harvard, Tokyo, London Business School o Norwegian School of Management. Motivado por conocer las causas de la productividad japonesa, Ouchi inició a partir de 1973 el estudio comparativo de las empresas japonesas y norteamericanas. Analizó e hizo estudios sobre las diferencias entre las empresas americanas y japonesas y sus estilos de gestión. Su primer libro en 1981 resume sus observaciones. Su nombre, Teoría Z, cómo los negocios estadounidenses pueden enfrentar el desafío japonés. Su objetivo básico era encontrar principios de aplicación universal en las empresas y otras conclusiones que ayudasen a determinar qué podía aprenderse de la gerencia de las compañías japonesas. Describió esto como una filosofía de gestión emergente que permitió a las organizaciones norteamericanas disfrutar de muchas de las ventajas de los sistemas japoneses. El libro permaneció en la lista de bestsellers durante 5 meses y elevó a Ouchi a la categoría de celebridad internacional. Luego se publicó en 16 ediciones extranjeras y en una etapa se clasificó como el 7º libro más vendido de los 12 millones de títulos en 4.000 bibliotecas estadounidenses. La razón de la popularidad de los libros radica en el contexto económico de la época y en una opinión generalizada en los Estados Unidos que era de que los japoneses sabían cómo administrar mejor. La economía japonesa en ese entonces estaba creciendo fuertemente. En 1981 se había convertido en la segunda economía más grande del mundo y por el contrario la economía de los Estados Unidos había caído en recesión con altos niveles de inflación y desempleo. Un factor causal había sido el embargo de petróleo de la OPEP, que fue de octubre del 73 a marzo del 74, contra los Estados Unidos y otras naciones occidentales que habían apoyado a Israel después de haber sido atacado por las naciones árabes en la guerra de Yom Kippur en octubre del 73. El embargo provocó un aumento del 300% en los precios mundiales del petróleo y una recesión en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Ouchi es autor de numerosos artículos científicos sobre economía, gerencia, educación y sobre todo de 4 exitosos libros: Teoría Z, Sociedad M, Economía Organizacional. Es hacer de las escuelas un plan revolucionario para que los hijos reciban la mejor educación que necesitan, y el descubrimiento revolucionario que aumenta el rendimiento escolar en 2009. La traducción del libro para los países latinoamericanos se dio como Teoría Z, cómo pueden las empresas hacer frente al desafío que implica el nuevo management o el management que estaba utilizando Japón. Como ustedes saben, Japón es una nación que después de 1941 está en una etapa de reconstrucción, pues perdió la Segunda Guerra Mundial. Eso lo llevó a abordar su economía desde una perspectiva de reconstrucción, como se había dicho anteriormente.
Sus indicadores, por supuesto, eran muy bajos en términos de producción, aun cuando sus estilos de direccionamiento organizacional se basaban en tradiciones netamente milenarias. La ubicación de Japón, en cierta medida, le permitía gozar de una geografía en algún momento de búsqueda de recursos internacionales, de insumos internacionales para transformación en sus territorios y luego orientarlos hacia la exportación, porque su extensión es excesivamente pequeña y por supuesto generaba grandes problemas de acceso a insumos. Esto, que en alguna medida era una desventaja en ese entonces, la convirtió en ventaja cuando orientó su economía hacia el exterior, copando mercados que los Estados Unidos estaban perdiendo. Es decir, el market share, la participación de diferentes bienes, productos y servicios de Japón aumentaba en tanto que Estados Unidos descendía. Por un elemento fundamental, era la transformación productiva que estaba sufriendo Japón sobre las bases de las restricciones que tenía. Esas restricciones le imponían unas condiciones de negociación muy negativas en su momento, pero que convierten en una fortaleza cuando, aprovechando las ventajas competitivas en términos de precio, empieza a copar dichos mercados. De ahí que surgen compañías emblemáticas que nos acompañan hasta el día de hoy. Yamaha, Nikon, Honda, Sony, Mitsubishi, Nintendo, Subaru, Toyota, Kawasaki, Panasonic y Mazda son unos de esos grupos corporativos que se consolidan hoy a nivel mundial y que hacen parte del patrimonio, no solo económico, sino cultural de esta milenaria nación. Ya hemos dicho que el autor es prolífico y aquí vemos sus 4 libros más emblemáticos, aunque por supuesto él ha escrito en diferentes revistas científicas de los Estados Unidos y ha visitado, por supuesto, diferentes países del mundo. En Colombia estuvo en los años 90 agenciando proyectos que tenían que ver con el Centro de Estudios Superiores en Administración, con Incolda, y en alguna medida también con FENALCO. Sus asesorías fueron más de tipo educacional, por supuesto, colocando como target las escuelas de negocios. Si algo fundamenta la teoría de la cual estamos hablando es precisamente el manejo que se da al proceso administrativo, reconociéndolo en alguna medida tal como estaba planeado en términos de esas empresas de los años 70 y 80 en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos estaba ingresando en ese entonces en un fenómeno teórico denominado planeación por objetivos, el cual posteriormente pues perdió su asidero cuando se van imponiendo nuevas teorías, pero vale la pena hacer una remembranza en términos del tiempo. Ya hablando del proceso administrativo propiamente dicho y el enfoque que le da Ouchi, encontramos que identifica que la organización J, a partir de este momento la organización japonesa, en ese experimento que hizo y en ese reconocimiento y en esa determinación de factores de éxito de Japón respecto a Estados Unidos y de Estados Unidos respecto a Japón en sus organizaciones, esa organización J tiene una orientación a largo plazo, entendiendo el largo plazo en ese entonces como periodos que van más allá de 5 años. Recuerden ustedes que la planeación, el corto, mediano y largo plazo del día de hoy pues impone nuevos ritmos porque los tiempos son diferentes. El día de hoy pues el largo plazo es ya. Es decir, una estrategia que fue planeada para un tiempo más allá de 3 años, pues a veces tiene que cambiarse por la flexibilidad y los cambios que tiene el entorno. Entonces, en ese sentido se ha cambiado mucho desde los años 80 acá, pues vemos
esos cambios en términos temporales. Entonces, número uno, la organización J hace su planeación y orientación a largo plazo. En tanto que en la organización americana o la organización A es orientada a corto plazo. Cuando digo es que por las realidades actuales de los mercados y por la realidad y el contexto de los mercados en ese entonces también era orientada a corto plazo. De ahí que en alguna medida las responsabilidades también tienen que ver con el tiempo para el cual se ha planeado. La organización J toma decisiones de tipo colectivo por elementos netamente millonarios, donde la democracia participativa en el caso de las empresas y de las organizaciones impera. Por supuesto que hay una jerarquía y hay una autoridad en alguna medida, no solo por la parte normativa, o por la parte jurídica o la parte legal en torno a la estructura de las empresas, sino porque también en cierta medida hay cierto agenciamiento y empoderamiento de la gente de mayor edad en esas compañías. Pero impera la consulta, impera la toma de decisiones colectivas. En el caso de la organización americana, esta toma las decisiones individuales porque se impone esa jerarquía y esa autoridad. En alguna medida es un esquema retomado del modelo de Max Weber, ¿sí? En términos de las comunicaciones. Esa toma de decisiones individuales pues brinda ventajas a quienes agencian el desarrollo de las empresas o deben agenciar lo que son los gerentes. Y en algún momento son omnipotentes y porque también asumen las responsabilidades respecto al entorno social en el cual se encuentran. Entonces toma decisiones colectivas, organización J, y organización A toma decisiones individuales. Fíjense que acá se está haciendo un análisis comparativo. Eso fue lo que hizo en su estudio que inició desde 1973 hasta entregar finalmente el libro en 1981. Es decir, por medio de la observación in situ y por medio de las documentaciones respectivas llegó a estas conclusiones. No es esotérico, no es magia, no es determinación y caracterización llevada en alguna medida fruto de decisiones en alguna medida arbitrarias respecto a la investigación, sino que lo hace sobre la base de la determinación de esos objetivos iniciales, ¿sí? Que era de determinar algunos elementos característicos que pudieran potenciar a las organizaciones, en este caso partiendo de la premisa de que las organizaciones japonesas eran más eficientes, eficaces y efectivas. La organización J se caracterizaba por una participación de muchas personas en la planeación y por supuesto en la toma de decisiones, es decir, el poder estaba compartimentado, pero se buscaba elementalmente un consenso para que pues se tuvieran excelentes resultados. Eso no ocurría en la ya que pocas personas participan en esa toma de decisiones y en esa planeación, por elemental lógica de los contextos, es decir, los valores que nutren a la sociedad o a la empresa o a la compañía norteamericana son diferentes a los valores o a la axiología que nutre la organización J. En términos de la organización J, para hacerlo más claro en términos de este elemento del proceso administrativo, son de responsabilidad colectiva. Claro, si las decisiones y los acuerdos a los cuales se llegó fueron llevados en forma colectiva, por supuesto la responsabilidad es colectiva.
Es decir, no hay un solo responsable, sino que se responde en conjunto por todos los miembros del grupo primario. El grupo primario se hace responsable porque pues, ¿quién? Definitivamente tomó esa responsabilidad, es decir, la planeación en alguna medida. Y llevó a que, en alguna medida, por su conformación, la gente respondiera colectivamente. Y en el caso de la organización pues las responsabilidades individuales, cada quien responde por su pequeña, entre comillas, jurisdicción o responsabilidad. El vendedor responde por la cuota de ventas que corresponden a su territorio. El gerente financiero responde por las finanzas de la compañía, el gerente de marketing por lo propio en marketing, el gerente de dirección del talento humano, por supuesto, por lo suyo. En tanto que en la organización J, dado que la responsabilidad es colectiva, pues el objetivo común es el elemento de unión para que todo el mundo oriente sus esfuerzos hacia el cumplimiento del mismo. La organización J está identificada en algún momento porque tiene a veces problemas de ambigüedad en esas responsabilidades de decisión, es decir, como no se determinan responsables, queda en el aire la sensación de que colectivamente no se está funcionando en forma articulada y en forma holística, lo que hace que en alguna medida pues esa ambigüedad tenga algunos problemas, no de tipo cultural, sino de tipo operativo. Pero no se quedan en determinar quién es el responsable en caso de algún error de funcionamiento, en determinar cuál es el responsable o quién es el responsable, sino que se busque solucionar el problema. En tanto que en la organización A, pues la búsqueda del responsable se hace importante. Fíjense ustedes que esa responsabilidad en la organización A, dado que todo el mundo solo cumple con su objetivo en la jurisdicción respectiva, es clara y específica. Es decir, alguien que decida algo responde en términos sociales y en términos organizacionales. Esa ambigüedad para el caso de la organización J a veces puede ser una fortaleza en la medida en que no se busca determinar culpables, como les había dicho, sino soluciones, en tanto que en la organización A pues la responsabilidad recae sobre determinado individuo y sobre él pesa, por supuesto, las sanciones o los premios o las bonificaciones de éxito. Cuando se tienen éxitos muy grandes en esas compañías, pues recuerden ustedes que hay un elemento salarial que se convierte en bonificación y que en alguna medida nutre el desarrollo de esas compañías. Aquí encontramos en alguna medida, en términos de que pesa mucho lo informal en la organización J, porque dado que se presenta una situación de colectivización y de no determinación de las responsabilidades, pues esa informalidad aparece acá en un color rojo porque puede ser uno de los graves problemas en los cuales cae esa organización J en su momento. En el caso de la organización A se convierte en una formalidad que tampoco deja de ser un problema porque solo determinar el culpable no implica que haya solución a los problemas que se hayan presentado o que se presenten. En ese sentido, la fortaleza de la estructura organizacional, en ese caso formal burocrática, le permite, como decíamos anteriormente, sancionar o premiar a quien tomó la decisión en el proceso administrativo o en la función respectiva. Hay un elemento sustancial dentro de ese análisis que se presenta de las dos organizaciones, y es el que tiene que ver con la integración personal, más allá de ser integración de personal, no es integración personal, es cómo el individuo se adapta a la organización y le sirve a esta, y cómo la organización es en alguna manera recíproca
con el individuo. Entonces fíjense ustedes que en la organización japonesa el personal joven es contratado al salir de la escuela. Cuando hablo acá de salir de la escuela, estoy hablando de la universidad, ¿sí? Recuerden ustedes que la escuela es un proceso de formación ¿para qué? Para la vida, en ese caso en las empresas. El hecho de que el personal joven sea contratado al salir de la escuela pues hace que aborde casi todos los cargos de la gerencia, pasando en algunos casos de la gerencia básica a la gerencia intermedia y después a la alta gerencia, dependiendo de un tiempo en alguna medida largo, ¿sí? Para llegar finalmente a la alta gerencia. Y por supuesto pues se presenta poca movilidad de los empleados entre las compañías, porque un elemento también fundamental, filosófico, es la lealtad con la compañía. En alguna medida se preparaba a los jóvenes para entrar a empresas desde antes de que ellos fuesen profesionales, porque se determinaba un camino, ¿sí? Respecto al paso por las empresas. Y ese camino pues era sin apagos, era cumpliendo con una serie de requisitos, entre otros las experiencias que se tenían desde las escuelas vocacionales hasta las escuelas de negocios y posteriormente la misma formación que se impartía culturalmente en las compañías. Era un evento de honor pertenecer a una compañía en tiempo de por vida, por decir algo, ¿sí? Entonces por eso se presentaba poca movilidad. Eso es ventajoso en términos de que nos toca presentar o no se presentan muchos procesos de capacitación para integrar nuevos empleados o nuevos funcionarios o nuevos gerentes. Simplemente se reducen estos costos, los costos de formación y capacitación, porque se aprueba en alguna medida sobre la base de ese estilo de gerencia, en tanto que en la organización hay el personal se contrata al salir de la escuela y de otras compañías, y pues por supuesto se presentan frecuentes cambios, dado que el elemento salarial es en alguna medida motivacional para que esto ocurra. Es fácil, o era fácil, que el gerente de Pepsi abandonara Pepsi por un buen salario, ¿sí? Lo contratara Google, o lo contratara Microsoft, o lo contratara Apple, ¿sí? Porque en alguna medida ese elemento salarial movilizaba y los beneficios adicionales que tienen los ejecutivos en Estados Unidos hacen que se movilicen entre diferentes empresas y que no haya mucha lealtad a las compañías, cosa que es diferente en el caso de la organización J, donde la lealtad es fundamental. Es un principio milenario, por supuesto, muy importante, pero en términos del desarrollo del capitalismo de los Estados Unidos, pues no tiene mucho peso. Entonces ahí es donde empezamos a diferenciar un sistema axiológico determinado por contextos y determinado también en alguna medida por la formación que se ha recibido por parte de las religiones. ¿A qué me refiero cuando hablo de las religiones? Recuerden ustedes el análisis del señor Weber cuando hace el análisis de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nos está hablando de religión, pero también nos está hablando de entornos y nos está hablando de economía y nos está hablando de empresa. Se ha enunciado anteriormente que el trabajo era de por vida en el caso de la organización J. Pero también se anunció anteriormente, una lenta promoción a lo largo del escalafón. Esto tiene sus problemas en términos motivacionales, ¿sí? De que si se presenta una lenta promoción con nuestra cultura, pues nosotros entre comillas, nos aburrimos y decimos cambiar de empleo fácilmente, lo que ocurre en la organización A. En tanto que esa lenta promoción, en el caso de la organización J, significaba que la persona tenía mucha experiencia en el cargo que tenía anteriormente y que ahora se justificaba esa promoción en términos de un premio por una parte a la lealtad, pero también por una parte a la experiencia que había tenido
en el anterior cargo. En el caso de la organización A, pues por supuesto es deseable para los gerentes y también se convierte en una meta. Ahí es donde viene el elemento sustancial de la teoría de Maslow con las metanecesidades, ya que se exige en alguna medida un rápido avance dentro del sector al cual se dedique el gerente del cual estamos hablando. Fíjense que también aquí vale la pena recuperar el acervo axiológico de los japoneses, en tanto que para nosotros nos dicen primero que, entonces uno contesta yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y sí que algo para mí. En tanto que en las organizaciones japonesas se coloca como elemento fundamental la nación. ¿Por qué? Porque venían de un proceso de pérdida de sus símbolos, de su nación en términos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces colocan en primera instancia primero la nación, segundo la organización, en tercera instancia la familia, en cuarta instancia el yo, ¿sí? Entonces los órdenes son invertidos en términos a la axiología y a los valores. Ya vamos a profundizar en esto de los valores, en un tema que vamos a mirar con mucho detenimiento, es el que tiene que ver con AFB, Administración por Valores, que por supuesto ustedes conocen perfectamente, pero que vale la pena en su momento recordar. Volvemos a repetir un elemento fundamental de esa caracterización que hace el señor William Noguchi en su libro, la lealtad a la compañía. En tanto que en el caso de la organización A, se presenta una lealtad a la profesión, es decir, el desarrollo profesional es muy importante en los Estados Unidos. Una persona puede cambiar de sector fácilmente por el estímulo salarial o por el reconocimiento del estatus que se le da como gerente, y eso lo vemos en casos emblemáticos. Si ustedes que uno de los mejores gerentes, para recordarlo nuevamente, el que tuvo Pepsi, posteriormente se integró a Microsoft y lo hizo crecer y volvió a Pepsi y después cambió para otras empresas. Lo mismo ocurre en los deportes. En los deportes no cuenta, entre comillas, el equipo tanto como la individualidad. Entonces por eso es que conocemos al señor Michael Jordan, en el caso de las empresas conocimos al señor Steve Jobs, y por supuesto en el caso de los japoneses es un poco complejo determinar individuos porque son equipos, inclusive en el caso deportivo también. Pues dado que el capitalismo se tomó también las diferentes esferas del deporte, pero se hacen individualizaciones, pero tienen que ver más con la cotización de sus pases o de sus derechos que propiamente la individualidad del personaje. Hoy podríamos decir los nombres de más de 5 gerentes de empresas norteamericanas del día de hoy, pero difícilmente recordaremos 5 de compañías japonesas, porque también tiene que ver con el reconocimiento, y el reconocimiento también es colectivo. En el caso de la organización A es un reconocimiento a la individualidad. Y en términos de lo que tiene que ver con la dirección, en la organización J el líder actúa como miembro facilitador social. Se encarga de utilizar un elemento que hablamos de empoderamiento, pero que en ese momento no era reconocido. Inclusive tenemos hoy en día una teoría que se llama el empowerment. Sí, en el empowerment el líder, por supuesto, trata de que crezcan aquellos que lo siguen, potenciando sus habilidades. Y eso era lo que hacía inicialmente el gerente en la compañía japonesa. Hace y busca en alguna medida que cumpla con sus objetivos, pero que cumpla inicialmente con los objetivos
organizacionales y los potencia. ¿Por qué? Porque es un facilitador, no es simplemente un gerente, sino que facilita la labor de, por supuesto, sus compañeros o coequiperos. Que en la organización A, el líder o el gerente actúa como persona que toma las decisiones y como jefe, ¿sí? En ese caso, recuerden ustedes que la individualización de la decisión lleva al éxito también del gerente, ¿sí? Pero actúa como tal. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad, por una parte, y además goza de una jerarquía. Entonces recuerden que en el caso de la organización J no es así. Algo interesante dentro de esa perspectiva de esa gerencia japonesa es el estilo paternalista, algo derivado también en alguna medida del señor Taylor en su momento, ¿sí? Es un viejo recuerdo en términos teóricos, que tenía cierto estilo paternalista, y en el cual el peso de la edad es muy importante. La heráldica en alguna medida en la organización J es importante, a diferencia de la organización A, en la cual el resultado es lo importante. En unos casos no importa definitivamente, en el caso de la organización A, cómo se obtienen los resultados, son esos cuantificadores en el caso de las empresas y cuantificadores de éxito en el caso de que sus balances sean rentísticos a nivel de capital, lo que no ocurre en el caso de la organización J, donde de pronto hay rendimientos más de tipo social y lo que uno podría llamar colectivo. Son diferentes visiones del mundo respecto a una serie de valores, los cuales él no trabajó con mucha profundidad, pero que casuísticamente fue observando y fue documentando. Por ejemplo, en este caso la organización americana tiene un estilo directivo firme, sólido y determinado, ¿sí? Claro, como hay un responsable, pues no hay problema, y entonces el solo hecho de seguir las orientaciones del gerente, pues daba como base de éxito el cumplimiento de esas órdenes, erradas o en algún momento bien tomadas, pero y la gente de jerarquía inferior pues cumplía, entre comillas, sin determinarse si esa buena o mala decisión estuviese afectando positiva o negativamente y los objetivos de la compañía. Aquí hay algo importante en el caso del estilo paternalista en la organización J, es que la transferencia de métodos, usos y de estilos de gestión se va transfiriendo de generación en generación. Y volvemos a etapas parecidas un poco a las etapas del feudalismo, donde había un maestro y había un aprendiz. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiaron ese proceso de transferencia del feudalismo al capitalismo? Y ese cambio de roles y esos cambios sociales y culturales. El estilo paternalista, por supuesto, a veces impera aún en algunas de nuestras compañías, combinado también con esos estilos de la organización en las latitudes de América Latina. Si tenemos una colectividad y tenemos unos valores comunes, decían en la organización J, pues por supuesto se facilita la cooperación. Es decir, se impone un elemento fundamental de la administración, que es el servicio, y es el servicio en este caso para lo que nosotros identificamos como clientes internos, ¿sí? O actores del entorno interno. ¿Por qué? Porque nos unen los valores comunes. Sí que el patrón conductual, axiológico, imperando en la organización J y la determinación de esos elementos constitutivos de éxito que les adjudicó el señor Ovid.
Por supuesto, en la organización A se encuentran valores divergentes y el individuo en algunas ocasiones limita su cooperación. El hecho de que no pertenezcamos a una empresa A o americana, según el ejercicio, no implica que también eso ocurra en estas latitudes. A veces, como la responsabilidad y el éxito es individual, pues el ser humano está dotado de algunas condiciones que por eso lo hace humano, de envidia, de egoísmo, ¿sí? En que afectan a veces los ritmos de las organizaciones y por supuesto afecta el desarrollo de estas. Entonces a veces el individuo se niega a cooperar pudiéndolo hacer fácilmente, aun cuando a veces se definen objetivos que en estos términos son comunes también, como el de la organización J, definidos, pero hay una limitación de la cooperación. Eso es lo que nos hace ricos, ¿sí? Esas divergencias nos hacen también especiales y eso es lo que hace que en alguna medida pues, busquemos o debamos buscar la convivencia en la diferencia. El hecho de que seamos diferentes no hace que no haya un reconocimiento y un respeto a pensamiento, los planteamientos y también el actuar del otro. Entonces, en alguna medida, la uniformización de los valores pues sirve, en tanto genera desarrollo colectivo, pero también hay ciertas limitaciones que tenemos como habitantes de la humanidad, es decir, como seres humanos. En términos del control que encontramos, que hay un control social en el caso de la organización J, es decir, el control de los compañeros. Y aquí encuentro una anécdota que narra en un video excelente publicado por la Universidad de California, en el cual hubo una sanción social en el caso de un momento en el cual un empleado no se presentó a trabajar y saben pues, que habitan cerca y esa sanción social se extiende hasta la agresión en el caso de Japón. Es decir, dado que en primera instancia está la nación, pues ustedes saben que las empresas dan valores agregados y contribuyen a los agregados económicos de la nación y el hecho de que no haya eficiencia y de que no haya buenos indicadores, pues afecta a todo el país. Por supuesto, inicialmente a la empresa en esa escala que encontramos de valores, pues el control de los compañeros en Japón es muy, pero muy importante. Y es raro ver, por ejemplo, una persona en horario laboral que esté en su casa, salvo que tenga problemas de salud, pero hay, o se presenta todavía el control social de los compañeros. En tanto que en la organización A, pues por supuesto, el control es ejercido por cada superior, en términos jerárquicos y en términos de autoridad. Fíjense que aquí hay algo de suma importancia, es que el control se concentra en el desempeño del grupo, en sus indicadores. ¿Cuántas unidades producidas y a qué ritmo? ¿Sí? ¿Cuántas soluciones se han presentado en el desarrollo del proceso productivo, en tanto que en el pues el control se centra en el desempeño individual? Por eso a veces éxitos que son de la base de la compañía se los adjudican los directores o gerentes funcionales, aun cuando su participación pues haya sido de pronto solo en el diseño y en alguna medida en el control de indicadores. Pero a veces el desempeño individual es premiado, no precisamente el que generó esa cuota de éxito en la compañía. El caso, por ejemplo, de un vendedor que sea excelente, entonces la sumatoria de los vendedores pues
le dará unos indicadores muy buenos al gerente de marketing, de pronto el premiado es solo el gerente de marketing y por supuesto las comisiones serán las que premien al vendedor. Ustedes saben que la contratación con vendedores cada vez está más unida a un salario fijo y por supuesto a unas comisiones por ventas. En el caso de la organización J, en el caso de esas ventas, eso tendría una diferencia, porque la responsabilidad en este caso de las ventas no está asumida con esos estipendios o bonificaciones salariales como se ocurre en la organización A. Es decir, en la organización se premia con dinero, con bonificaciones, con salarios y se premia individualmente, en tanto que en el caso de la organización J es en el desempeño o en el colectivo o en el grupo. Muy importante la imagen, en el caso de la organización J, el referente cultural de la imagen es muy, pero muy importante. Es decir, un posicionamiento, también si hablamos en el lenguaje del marketing, de la persona respecto a su gestión anterior. En tanto que ya lo habíamos evidenciado anteriormente, lo que se busca en alguna medida cuando hay una contingencia en la organización A es encontrar al culpable. Pues por supuesto que en la organización J inicialmente salvar la imagen, pero después la búsqueda de la solución al problema. Eso sí, nosotros también tenemos ciertas disfunciones. Nosotros tenemos un problema y inmediatamente nos ponemos a buscar el culpable en vez de buscar soluciones. Y cuando hay un hecho de corrupción, por ejemplo en nuestro caso, no buscamos soluciones a la corrupción desde la perspectiva no solo jurídica, sino cultural, sino que buscamos encontrar al culpable. Un ejemplo, hay un accidente de un bus escolar y entonces lo primero que no buscamos solución a esas contingencias, sino lo primero que nos ponemos a preguntar era si el seguro obligatorio estaba pago, si realmente el vehículo cumplía con esas condiciones para operar, si tenía un cupo muy grande de estudiantes, ¿sí? No, el caso de la organización J es solucionar esos problemas buscando que esas eventualidades no se repitan, definiendo una política de acceso al transporte escolar en condiciones de salubridad y de sanidad y por supuesto de seguridad. En tanto que nosotros en vez de solucionar esos problemas vamos a la búsqueda del culpable. Hago una comparación con el caso latinoamericano, dado que pues por supuesto también es un problema que subyace en alguna medida en la esencia de algunas de nuestras. La organización J se caracteriza por un uso generalizado de los círculos de calidad. Llegado el momento, de pronto podremos profundizar en los círculos de calidad y en los círculos de participación, ¿sí? El círculo de calidad es un círculo creado por los funcionarios de determinado departamento que se aprestan a solucionar un problema. O sea, se busca solucionar problemas y pues se forman algunos círculos donde la calidad en términos de autoridad y en términos de jerarquía se pierde para buscar una solución colectiva. Vamos a pensar, por ejemplo, de que alguien olvide utilizar elementos de seguridad en el trabajo. Entonces el grupo se reúne para buscar una solución al problema y para combinar a esa persona para que haga uso, por medio de la razón, de los elementos que garantizan su seguridad y la seguridad de la factoría, de la compañía o de la fábrica. En tanto que en el caso de los círculos de participación se trata de debatir sobre soluciones a problemas de pronto muy generales, pero que nunca tienen el carácter decisorio, por ejemplo, de cambio de salarios
o de mejoramientos contractuales o de negociación con otras compañías, no, simplemente es para, buscan darle alguna referencia sobre el contexto en el cual se encuentra. Hay una diferenciación entre círculo de calidad y círculo de participación, y el uno creado únicamente para solucionar problemas y el otro, por supuesto, para generar inclusive democracia dentro de las compañías en sus procesos, pero no precisamente en lo que tiene que ver con salarios o contratos. Dado que cuando se realizó el estudio no era muy profundo el peso de los círculos de calidad porque no pertenecían a la cultura norteamericana, pues por supuesto que el uso era limitado. Lo que sí se ha hecho casi siempre es la creación de comités. Y hay un viejo adagio en gerencia que dice: cuando usted no quiera solucionar problemas, nombre un comité. Y factualmente, pues he sido testigo, he sido espectador de que en alguna medida eso es cierto. A veces la gente, simplemente para deslindar responsabilidades, se crea una, lo que llaman acá, comisión accidental, ¿sí?, para tocar determinado tema que definitivamente no tiene una relación vinculante en términos legales, sino que simplemente se crea, como su nombre lo dice, por accidente, pero que no tiene mucho peso a la hora de los temas de decisiones. En este sentido es como se separa las responsabilidades a un pequeño grupo. Eso ocurre mucho. Las comisiones accidentales, o si no, comisiones ad honorem, ¿sí? Cuando algo no va en la búsqueda de soluciones rápidas, pues por supuesto tiene este tipo de nombres. Señores, este ha sido en alguna medida el recorrido que hemos tenido en el tema que nos acompaña el día de hoy. El texto es una remembranza de los años 80, de la industrialización que se presentó en ese entonces, y la visión de dos países del mundo muy importantes en términos del capitalismo. Por supuesto que hay muchas enseñanzas en el original que nos pueden ilustrar, que nos pueden ayudar y que en alguna medida nos pueden orientar para, por supuesto, las gestiones que realicemos en alguna medida dentro de nuestras empresas o que estamos realizando dentro de nuestras empresas. Pero muy importante tratar de acentuar en términos de interpretación cuando se tiene el acceso al libro, porque pues eso nos hace más fuerte a nivel teórico y a nivel conceptual. Y recuerden que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pues las empresas del día de hoy tienen retos muy interesantes en términos de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Hechos cambiantes y continuos, revoluciones en términos tecnológicos y en términos del manejo de las organizaciones nos deben llevar a pensar en la búsqueda de soluciones. Aquí queda algo muy claro, es de que al hacer este análisis sabemos que hay un encuentro con dos elementos sustanciales del capitalismo y que se siguen disputando mercados con un cambio contextual de la geopolítica, de la geoeconomía, en términos de esos actores. Si bien es cierto, los países más avanzados del mundo están organizados
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, pues estos elementos sustantivos como la cultura, como el contexto, hacen que esos desarrollos se impregnen en el desarrollo de no solo el capitalismo, sino de las mismas compañías. Un ejemplo, por ejemplo, la digitalización de la economía, el e-marketing, el neuromarketing, el neuromanagement, la neoeconomía, el neodecisionismo. Todos estos elementos son importantes y en algún momento sustantivos para el desarrollo de las empresas. Y como se hacen sustantivos, pues se suele documentarlos. Hoy se está construyendo la historia que leeremos en el futuro. Esa primacía de los Estados Unidos, de China, y esa guerra que se está presentando el día de hoy, mañana la vamos a leer como historia, ¿sí? El copar mercados internacionales para estas naciones es pero muy importante. Los altos índices de crecimiento, por supuesto, se convierten en un reto a nivel global. Los actores están cambiando, ¿sí? Y pues no podemos dejar de ponerle atención al caso de la Unión Soviética, por supuesto, de Canadá, de Francia y en algún momento de la Gran Bretaña, ¿sí? Porque definitivamente la economía traspasa el lenguaje de lo netamente axiológico. Si bien es cierto, se trabaja en términos de la organización por y para el hombre y sus necesidades, buscando satisfactores, hay un elemento sustancial de mucho peso en el capitalismo, que es el que reina en el mundo. Y es precisamente el proceso de acumulación, sin importar en alguna medida cómo se ve afectado el ser humano en algunas latitudes. Y cuando hablo de que América Latina debe responder en alguna medida a esas fuerzas internacionales que siempre lo ven como el patio trasero de sus áreas de influencia. La gerencia también debe orientar en cierta medida a que las fuerzas sociales, las fuerzas colectivas tomen un papel fundamental, no solo en términos de democracia interna, sino también del ejercicio de una serie de derechos que son los derechos humanos y el cumplimiento también de una agenda internacional que ha sido promulgada por las Naciones Unidas, que busca cada vez un ser humano más sujeto de derechos, por supuesto con algunos deberes, pero que busque la satisfacción, por supuesto individual, pero también la satisfacción de esos derechos en términos colectivos. Por eso aquí una gran enseñanza que nos deja la organización J es que lo colectivo genera desarrollo organizacional, por supuesto, genera beneficios sociales, genera crecimiento, genera unos mayores también niveles de compromiso respecto a las construcciones sociales. Pero por otro lado también está demostrado de que el capitalismo, sobre la base de su caballito de batalla, que son los indicadores, que son la rentabilidad, que son el crecimiento, que son el ingreso per cápita, que son las grandes utilidades y que en definitiva pues son las explotaciones en algunos casos de los recursos, pues también en cierta medida es importante y es el gobierno del mundo, ¿sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de la China. El partido mayoritario, el partido de gobierno de China es el Partido Comunista de China, pues quién lo va a creer, pero es uno de los países más neocapitalistas del mundo, tanto que se disputa el gobierno del mundo en términos comerciales, más allá de la misma UNTAC o de la OMC, el gobierno del mundo en términos económicos con los Estados Unidos. Pero por supuesto hay otros países que sin ser actores que sean o que se posicionen
o que en alguna medida sean fácilmente vistos por la comunidad nacional e internacional, pues vino haciendo un papel interesante en términos del manejo de su balanza de pagos, de su balanza comercial, de su balanza monetaria y de su balanza económica, como es Canadá, por colocar un ejemplo. Y hay otros que están por fuera de ese círculo, que tienen un papel interesante en términos de economías nacionales, de desarrollo y de afectación y de mejor manejo de la economía para sus ciudadanos. Entonces tenemos a Suiza, en algún caso Suecia, otros que están ingresando a estos países emergentes, Singapur, Taiwán, Corea, que en alguna medida pues también tienen una serie de valores y que tendrían un estilo propio de gerencia y tendrían una importancia singular. El hecho del día y el gran aporte teórico del señor Ouchi definitivamente encontrar que dentro de todos esos elementos de desarrollo organizacional, de desarrollo de las empresas y de la misma gerencia, se encuentra la cultura. Y se empieza a hablar desde ese entonces de la cultura corporativa. Recuerden ustedes, en alguna medida, que hay elementos sustanciales de reconocimiento a esa cultura, ¿sí? Y que también tiene un peso muy, pero muy importante en desarrollo de la gestión de las empresas. Uchi hace esa indagación, documenta esos encuentros, ese cumplimiento de objetivos de la investigación entre la sociedad A y la sociedad J, ejemplificada por dos subsidiarias de la IBM, una con talante netamente japonés y otra con talante netamente americano. Pero hay un elemento también sustancial que tiene que ver con el autor, es decir, su origen, es prácticamente de origen genealógico japonés, hijo de los hijos de unos inmigrantes japoneses que llegan a Hawái a trabajar en una de las industrias más importantes en ese entonces en Hawái, que era la industria del azúcar, hijo de una maestra y un odontólogo. Entonces ahí uno encuentra o hace unos hallazgos interesantes en términos del contexto del autor, de que el hecho de haber sido hijo de una maestra hace que acentúe sus últimos trabajos académicos en torno a la educación, pero también el hecho de que sea economista y que sea doctorado en administración hace que lo hagas en la búsqueda de nuevas escuelas para los gerentes, administradores de negocios y para ejercer liderazgo en los Estados Unidos. Eso es muy, pero muy importante. Entonces fíjense cómo es de importante eso. Pero por supuesto, también se indaga sobre esas dos culturas corporativas en esa introducción a los estudios de la cultura corporativa. Fíjense ustedes que este autor ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la relación de la estructura organizacional y el control, por ejemplo. Y también trabajó mucho la parte cultural y la parte antropológica y el diseño de mecanismos para ser más eficiente. Y ya más adelante, hacia los años 90, escribe sobre culturas eficientes, explorando la relación entre cultura y desempeño organizacional. Y hace revisiones anuales en términos de objetos de estudio de todas las organizaciones, por supuesto, que contratan a la UCLA y en su departamento de extensión presta este tipo de servicios a diferentes países del mundo. Ya les dije que en algún momento estuve visitando a Colombia. Recuerdo yo en ese entonces vino invitado por Incolda, el CESA y una compañía que era emblemática en Santander que se llamaba Transejes. Inclusive hay algunos documentos visuales que
hace énfasis en ese desarrollo inicialmente de lo que eran los círculos de calidad, círculos de participación y calidad total, que ese es el fenómeno al cual nos introduce este autor y que en algún momento podremos ver posteriormente en un tema generalizado sobre el uso de estos instrumentos que partieron desde una visión milenaria, que tienen un gran acervo cultural, pero que han desarrollado la gerencia y que en alguna medida pues son parte de nuestro objeto de estudio, que es la organización. Por supuesto, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.